El 11 de septiembre es un día que desde hace 19 años tiene una doble conmemoración en nuestro continente. Una que impacta mucho en el mundo más reciente, que cambió el dibujo geopolítico, y una un poco más remota, un poco más en el pasado, pero que marcó a las generaciones que entonces coincidían en los cambios que estaba dando y algunos entienden debía dar América Latina. Vamos a comenzar por 1973, Chile. Chile tenía desde los años 20 vamos a decir, una enorme virtud por encima de otros países de América Latina. Y era la posibilidad de hacer cambios de gobierno sin mayores alteraciones. Esos cambios de gobierno sucesivos, desde la década, finales de los 20, principios de los años 30, posibilitaron incluso el surgimiento no de uno, sino de dos gobiernos de corte socialista, centro-izquierda o izquierda. Un olvidado gobierno de Pedro Aguirre Cerda, en el cual el propio Salvador Allende fue ministro de Salud. Dicho sea de paso, permitió a mucha gente destacarse allí. Y más adelante, por supuesto, la victoria de la Unidad Popular en 1970. Una elección muy importante porque se intentaban reciclar algunas figuras políticas que ya habían gobernado, o en su defecto se intentaban reciclar algunos modelos de lo que ya en los 40 y tantos años anteriores pues habían gobernado Chile. Era caótica la situación de Chile, era terrible, era, vamos a decir, horrenda en el año 70. No, de hecho tenía algunos índices muy por encima de otros países de nuestra América Latina. El Cono Sur logró unos niveles de alfabetización bastante elevados rápido en el siglo XX. El tema de las escuelas, la economía, si bien dependía demasiado de los ciclos de las materias primas, esencialmente la colocación del cobre en el mercado internacional, no hay duda de que tenía signos de fortaleza, pero como toda sociedad heredera, como son las de nuestra América, de graves procesos históricos no culminados, había ciertamente mucho por hacer. Había una sociedad que claramente estaba muy inconforme con lo que tenía, y se daba el tema de una juventud, una generación de jóvenes surgidos, entre otras cosas, al calor, al vapor de todo lo que pasaba en el continente, con una predilección sobre todo por ciertas explicaciones ideológicas de cómo cambiar el mundo y cómo llevarlo a ciertos niveles utópicos o no, pero a ciertos niveles soñados de igualdad. En esa situación, en un electorado dividido, muy dividido en tres partes prácticamente, se da la victoria de Salvador Allende. En los porcentajes de votos ganados, se tenía luego que refrendar una votación en el Congreso, y por eso mucha gente aspiraba a hacer una conspiración para que los votos de Radomiro Tomic apoyaran al principal candidato conservador y no así Allende. Esto se superó cuando se respetó la Constitución y se respetó la costumbre de apoyar simple y llanamente la candidatura más votada. Así llegaba Allende en el año 70 al poder en Chile, pero llegaba al poder en un continente sumergido en uno de los peores momentos de la Guerra Fría. La CIA y otras agencias importantes de inteligencia estadounidense, así como también la visión muy, muy arcaica y estancada, monroísta incluso todavía, de importantes actores estadounidenses, sobre todo su presidente Nixon y su más importante asesor, Henry Kissinger, un hombre tan inteligente como inescrupuloso, tan inteligente tal vez como falto de algún tipo de virtud moral que uno extraña muchas veces en los líderes históricos. Decididos a evitar, como siempre, los conatos de una nueva Cuba, preferían una nueva Argentina, aunque Argentina en ese momento, dicho sea de paso, ese año celebró elecciones libres, pero preferían el surgimiento de una nueva dictadura que las había ya. Ya había juntas militares en Bolivia, ya había juntas militares. En el caso de Perú se daba el caso de Velasco Alvarado, que es un caso muy distinto por la ideología sobre todo de este jefe militar, pero igual había un gobierno de extracción de los cuarteles, como ya venía dándose también en el resto de América Latina. Si bien la República Dominicana había tenido elecciones en el año 66, lo que ocurría en nuestro país, todo el mundo sabe, estaba de la mano con las medidas violentas de control hacia lo interno, donde el solo hecho de ser sospechoso de tener ciertas corrientes políticas, pues te convertía automáticamente en un enemigo de la seguridad del Estado. Salvador Allende fue colocado por los votos de los chilenos. Por los votos de los chilenos debía irse. Las elecciones de medio término le generaron un apoyo importante al gobierno de la Unidad Popular. Si bien no mayoritario, cerca creo de un 43%, me parece, del apoyo popular, lo cual hay que decirlo, no es poco, e incluso había mejorado sus números en relación a lo que ocurría en el año 70. Que conste que no firmaría ni suscribo ninguna de las decisiones que se tomaron, sobre todo en el aspecto político ni económico. Allende, al mismo tiempo que tenía un frente externo terrible,
en una sociedad altamente polarizada, con la enorme influencia que tenía el elemento geopolítico, hay que decir que también tenía un frente interno que le ponía en dificultades. Tenía los seguidores del MIR, los miristas, como le llamaban, exigiéndole la radicalización de su gobierno, exigiéndole la entrega de armas, exigiéndole armar brigadas civiles para prepararse para lo que muchos entendían era inevitable. Y así la prensa chilena en esos años se recoge conatos de golpe, el intento de asesinato de algunos oficiales militares, la respuesta, por supuesto, de sectores ultraconservadores, los intentos, ¿por qué no?, de desestabilizar y sabotear todo cuanto pudiera funcionar bien en esa sociedad. Insisto en que lo que por votos colocó una ciudadanía, por votos debería marcharse, siempre y cuando, claro, el gobierno que está colocado por votos no intente por otra vía mantenerse, violentar la Constitución, reprimir a sus opositores, como tristemente ha pasado en otros lugares donde incluso gobernantes que fueron colocados por el voto popular terminaron convirtiéndose en tiranos. Y gracias que eso ocurre hoy todavía en América Latina. El caso venezolano es un caso paradigmático en eso. En el caso chileno, hay que decir, independientemente de lo que pudiéramos estar de acuerdo o no con lo ocurrido con Allende, a él no se le dio la oportunidad de terminar su obra de gobierno, ni de adelantarla, ni de completarla, ni mucho menos. Quienes nos consideramos libertarios, quienes nos consideramos cuyas ideologías ciertamente son chocantes con muchos principios del socialismo, y que conste que hay socialismos muy cercanos al libertarismo. Hay de hecho, coyunturas. La famosa nueva izquierda estadounidense de los años 70 tenía preceptos libertarios. De hecho, Murray Rothbard, aquel gran escritor de economía libertaria y de principios de Estado pequeño y reducido, encontró más aliados muchas veces en la nueva izquierda estadounidense que en los sectores conservadores. Dicho sea de paso, yo creo que los conservadores que creen en la democracia en América Latina no deberían, todavía al día de hoy, pretender hacer apologías de lo ocurrido el 11 de septiembre del 73 en Chile. No debería. Curiosamente, Pinochet, que se unió al golpe casi de manera tardía, última, un golpe que había sido planificado por Merino Toribio, Gustavo Leit, entre otros importantes miembros de esa junta militar. Gustavo Leit, por cierto, un asesino, un tipo con unos criterios, yo diría que incluso hasta más extremos que los de Pinochet. Frente a Leit, Pinochet era un moderado. Así de terrible era. Fue separado, creo que 4 años, 5 años después de la junta militar. Vendría la caravana de la muerte, vendrían procesos terribles, donde miles de personas fueron asesinadas sin un juicio justo, además de que quizás ni siquiera merecían un juicio, por Dios. Además de las desapariciones y de los exilios. La dictadura chilena pasó el tiempo y logró, como todos los gobiernos que ocupan durante muchísimo tiempo un espacio de gobierno, tienen varios caminos: o evolucionan o se adaptan a una serie de circunstancias, o van en el tiempo estancándose y perecen. Stroessner fue tumbado por su suegro en 1989. En el caso de Pinochet, además de las intentonas de asesinarle, como ocurrió en 1983, se vio obligado a ir pactando espacios con la sociedad hasta llegar a aquel referéndum donde finalmente se pudo posibilitar su salida, y con la unidad de todos los demócratas chilenos, más allá de que fueran de sectores ideológicos distintos, se dio una concertación que lanzó ese país posterior a la caída de la dictadura a una democracia que, con sus defectos, logró al menos tener la participación de todos los sectores de esa sociedad y atreverse a juzgar, aunque con muchas limitaciones, a algunos de los culpables más importantes de los actos levosos cometidos contra los derechos humanos. Quienes somos amantes de la libertad individual y la defendemos, no vamos a defender una dictadura, sea de izquierdas o de derechas. No vamos a tener predilección por caudillos insustituibles, ni por gente que entiende que lo que diga puede costar la sangre de otros, necesariamente. No es negocio, no es ningún tipo de ventaja, no es ningún tipo de ejercicio realmente, pienso, factible ni útil para quienes se consideran conservadores, demócratas cristianos, democristianos como prefieran llamarle, y muchísimo menos para libertarios, defender a Augusto Pinochet y defender lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Las sociedades tienen derecho a elegir los gobiernos, incluso los que no nos gustan, y a que esos gobiernos tomen decisiones, y tomen decisiones sobre políticas públicas. Lo que ha llegado por votos debe irse por votos. Solamente así se construyen las instituciones a lo largo de una historia enorme, donde los individuos, sean de izquierda, de derechas, de centro, o de alguna de las facciones intermedias, son pasajeros. La política está llena de matices, los procesos sociales nunca terminan, los procesos históricos son una trenza que se va tejiendo. Así como en Chile hoy defendemos
la memoria de quienes creyeron en la democracia hasta el final, así surgieron desde la izquierda. Defendemos también la idea de que muchos actores en República Dominicana, jóvenes sobre todo, de los años 60 y 70, que quizás tenían predilección por otros modelos dictatoriales, es cierto, pero al menos tenían el derecho a decir en qué creían, sin la necesidad de ser asesinados, sin la necesidad de ser torturados, de ser apresados o exiliados de su país. Como dice un gran amigo nuestro, en su tilde liberal de acento, el amigo Guerrero, tenían el derecho también a madurar, ¿por qué no?, a ir transformando su visión y, ¿por qué no?, incluso adaptándola a aspectos a los cuales no tuvieron chance, porque muy temprano fueron cortados en la flor de su vida. Defiendo la libertad incluso de aquellos que no creen en ella, siempre y cuando obviamente no atenten de manera material y directa contra la libertad de terceros. América Latina tiene muchas huellas por curar. Chile, todavía el día de hoy, vive contando y hurgando las cicatrices del 11 de septiembre de 1973. Ojalá que nosotros podamos, como América, ver esas lecciones, como país también, y de cara al futuro, recordar que en la democracia hay que jugar con las reglas de juego de los demócratas. Si no, usted está aspirando a otra cosa.